TDAH, un trastorno del neurodesarrollo. El TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más estudiados y, al mismo tiempo, más malentendidos de nuestra época. Hay mucho ruido alrededor de este diagnóstico, desde quienes lo reducen a niños movidos, hasta quienes lo reivindican como un superpoder. En este vídeo vamos a prescindir del ruido y a trabajar con lo que dice la ciencia: qué es el TDAH, por qué ocurre, cómo se diagnostica, cómo afecta a la vida cotidiana y qué puede hacerse al respecto. Sin simplificaciones, sin exageraciones, y con las fuentes sobre la mesa. Este vídeo está dividido en 7 bloques. Empezaremos aclarando qué es y qué no es el TDAH, para establecer una base sólida. Después exploraremos sus orígenes biológicos, la neurociencia que subyace al trastorno y los criterios que los profesionales utilizan para diagnosticarlo. A partir de ahí, veremos cómo se manifiesta en el día a día, qué opciones de tratamiento existen y, por último, cómo se relaciona el TDAH con otros trastornos que con frecuencia lo acompañan. Antes de adentrarnos en los datos, conviene fijar qué entendemos por TDAH y, sobre todo, qué no es. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo con base biológica sólida. Afecta de forma significativa la capacidad de regular y dirigir la atención y el comportamiento, y es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor heredabilidad documentada. Fundamentalmente, es un problema de ejecución. La persona a menudo sabe perfectamente qué debería hacer, pero no consigue llevarlo a cabo de manera consistente. Y cuando no se diagnostica ni se trata, genera sufrimiento real y está en el origen de muchas dificultades adicionales. Lo que el TDAH no es resulta igual de importante, porque los malentendidos causan daño. No es una falta de esfuerzo ni de voluntad. No es una decisión de no prestar atención. No es un superpoder que, con la motivación suficiente, se convierte en concentración extraordinaria. No es algo que se corrija con más disciplina o exigencia. Y no es algo que simplemente desaparezca al crecer. En la mayoría de los adultos con TDAH, el trastorno persiste de forma clínicamente relevante, aunque sus manifestaciones cambien con la edad. Las causas del TDAH son fundamentalmente biológicas. La genética juega el papel principal, es uno de los trastornos más heredables en psiquiatría. Los estudios de gemelos sitúan la heredabilidad entre el 74 y el 80%, lo que significa que la mayor parte de la variación en los síntomas entre personas se explica por factores genéticos. Sin embargo, el TDAH es un trastorno poligénico, está asociado a cientos de variantes genéticas, cada una con un efecto estadístico pequeño. No existe un único gen del TDAH. Lo que sí puede hacer un análisis genético es calcular una puntuación de riesgo poligénico, una PRS, que cuantifica la concentración de variantes de riesgo en el genoma de una persona. Una PRS elevada indica mayor probabilidad de neurodivergencia, pero no es ni puede ser un diagnóstico. Para eso se requiere siempre la evaluación de un profesional clínico. Además de la genética, existen otros factores de riesgo biológico: la exposición prenatal al alcohol o al tabaco, la prematuridad, el bajo peso al nacer, y las lesiones cerebrales adquiridas durante el desarrollo. La investigación en neuroimagen ha identificado patrones diferenciados a nivel estadístico de grupo, diferencias en el volumen de ciertas estructuras y en la actividad de redes neuronales concretas, pero estos hallazgos son poblacionales y no permiten diagnosticar el trastorno a nivel individual. Una confusión muy extendida es atribuir el TDAH a una crianza deficiente. Es verdad que en muchas familias con un miembro con TDAH la dinámica familiar es difícil. Pero la causalidad funciona en una sola dirección. El TDAH no lo causa el entorno familiar. Es frecuente que el entorno sea complicado precisamente porque los padres, muchas veces no diagnosticados ellos mismos, no están equipados para comprender un trastorno que nadie les ha explicado. Asumir lo contrario es confundir correlación con causación, y tiene consecuencias muy dolorosas para las personas afectadas y sus familias. En pantalla tenéis una tabla con las regiones cerebrales que presentan alteraciones documentadas en personas con TDAH. Todas ellas, el córtex prefrontal, los ganglios basales, el cerebelo, la amígdala, el córtex cingulado anterior y otras, muestran diferencias medibles en volumen, en activación funcional o en conectividad, replicadas en cientos de estudios de neuroimagen en todo el mundo. El mensaje central de esta diapositiva es sencillo y fundamental: el TDAH no es una elección, no es una actitud, no es una abstracción. Es un trastorno del desarrollo del cerebro con una base objetiva y verificable.
Una persona con TDAH no puede simplemente decidir prestar atención del mismo modo que alguien con miopía no puede decidir ver bien sin corrección. Las diferencias están en el cerebro, y la neuroimagen lo confirma. Junto a las diferencias estructurales, el TDAH implica alteraciones en varios sistemas de neurotransmisión. Los dos con mayor respaldo empírico son la dopamina y la norepinefrina, y son precisamente los que modulan los fármacos de primera línea para el trastorno. La dopamina regula la motivación, el refuerzo y la recompensa. Permite evaluar el valor futuro de una acción y mantener el esfuerzo ante tareas que no ofrecen gratificación inmediata. También modula la memoria de trabajo en el córtex prefrontal. La disfunción dopaminérgica en el TDAH explica parte de la dificultad para sostener el esfuerzo, el déficit en el control de impulsos y la tendencia al hiperfoco en actividades de alta estimulación. La norepinefrina regula la alerta y la atención selectiva. Permite filtrar estímulos irrelevantes y orientar el foco hacia lo que importa en cada momento. Su alteración contribuye a la dificultad para sostener la atención y a la mayor vulnerabilidad ante distracciones del entorno, especialmente en condiciones de baja estimulación. La serotonina también está implicada, aunque con una evidencia más indirecta. Modula el estado de ánimo, la impulsividad y la flexibilidad cognitiva, e interactúa con los sistemas dopaminérgico y noradrenérgico actuando como neuromodulador. Su papel en el TDAH es real, pero secundario. La evidencia es sólida aunque menos directa que para los otros dos neurotransmisores, y la investigación en este campo sigue en desarrollo. Para diagnosticar el TDAH, los profesionales utilizan criterios clínicos estandarizados, principalmente los del DSM-5. En pantalla tenéis los 18 síntomas divididos en dos grupos, 9 de inatención y 9 de hiperactividad e impulsividad. Para cumplir el criterio diagnóstico, no es necesario presentar los 18 síntomas. Se requieren al menos 6 en uno de los grupos, o 5, en el caso de personas mayores de 17 años, donde los síntomas suelen ser menos aparentes pero igualmente deteriorantes. Además, y esto es crucial, esos síntomas deben aparecer con una frecuencia claramente superior a lo esperable para la edad. Deben manifestarse en más de un contexto, en casa y en el trabajo, no solo en uno de ellos, y deben causar un deterioro significativo en áreas importantes de la vida, como el trabajo, los estudios o las relaciones personales. Una evaluación rigurosa requiere también descartar otras causas que pueden imitar los síntomas del TDAH, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, problemas de sueño, trastornos del espectro autista o el efecto de ciertas sustancias. El diagnóstico debe realizarlo siempre un psiquiatra o un psicólogo clínico con experiencia en el trastorno, nunca a través de cuestionarios de Internet ni de una consulta apresurada. Los cuestionarios son herramientas de cribado, no de diagnóstico. Nota complementaria: relación entre estimín y moverse en la silla o jugar con las manos en TDAH. El comportamiento en sí existe en el TDAH, pero el mecanismo y la terminología difieren. En el TEA, el estimín cumple principalmente una función de regulación sensorial. En el TDAH, los comportamientos motores repetitivos, golpear con el pie, tamborear con los dedos, morderse el labio, agitar un bolígrafo, parecen cumplir una función de autorregulación del estado de excitación cognitivo. Un estudio de Sarver et al. 2015 mostró que la hiperactividad motora en niños con TDAH mejora el rendimiento en tareas de memoria de trabajo, posiblemente porque aumenta la activación del sistema dopaminérgico lo suficiente como para sostener la atención. Es decir, en el TDAH el movimiento no es un síntoma desvinculado sino una estrategia compensatoria parcialmente funcional. La alta tasa de comorbilidad TDAH-TEA, documentada en la diapositiva 10, hace que muchos individuos presenten ambos tipos de comportamiento simultáneamente, lo que genera la confusión terminológica. La distinción clínica importa porque indica mecanismos distintos y abordajes diferentes. Antes de entrar en el detalle de cómo se manifiesta el TDAH en el día a día, conviene establecer una distinción que condiciona cómo debe usarse toda esta información: la diferencia entre explicación y excusa. Una explicación describe el mecanismo que subyace a una conducta y sirve como punto de partida para la gestión. Una excusa usa ese mismo mecanismo para cancelar la responsabilidad. Superficialmente parecen lo mismo, en la práctica son opuestas. A veces te interrumpo porque mi control inhibitorio falla antes de que pueda evitarlo. Si cuando ocurra me lo dices en el momento, me ayudas a corregirlo, es una explicación. A veces te interrumpo porque tengo TDAH, así que no me pidas que no lo haga, es una excusa. Olvido las citas porque mi memoria prospectiva no funciona igual.
Por eso intento anotarlas siempre, y si hay algo importante para ti, te agradezco que me lo recuerdes con antelación. Si aún así fallo, no es porque no me importe, es una explicación. Olvido las citas porque tengo TDAH, ya sabes cómo soy, es una excusa. El diagnóstico explica por qué ocurren ciertas cosas. No cancela la responsabilidad de trabajar para reducir su impacto en el entorno. Cancela la culpa, el trastorno tiene una base biológica involuntaria, pero no exime de buscar estrategias, de reconocer el daño cuando ocurre, ni de sostener el esfuerzo de la relación. Esta distinción importa en ambas direcciones, protege a la persona con TDAH de la autocomplacencia, y protege al entorno de normalizar dinámicas que sí pueden gestionarse. Es importante, sin embargo, ser claro sobre el límite de estas estrategias. Reducen la frecuencia de los errores, pero no los eliminan. La persona con TDAH que aplica todas estas medidas seguirá cometiendo más errores de este tipo que alguien sin el trastorno, anotará un dato en el campo incorrecto del formulario, archivará un documento en la carpeta equivocada, perderá el hilo de lo que ha ocurrido en una actividad que exige seguir varios elementos a la vez. Si para alguien sin TDAH ese error ocurre una de cada 500 veces, para alguien con TDAH puede ocurrir una de cada 100, incluso con el esfuerzo correcto y las estrategias en marcha. Esa diferencia residual no es descuido ni dejadez, es una de las limitaciones reales que la condición genera, y no siempre puede prevenirse. Quizá la parte más importante para entender el TDAH es ver cómo se traduce en el día a día, y por qué genera tanto conflicto interpersonal. La tabla en pantalla muestra 6 dimensiones, lo que el entorno suele percibir, lo que en realidad ocurre neurológicamente, y las consecuencias que tiene en el trabajo y en las relaciones. Empecemos por la memoria de trabajo. La persona parece no escuchar, pregunta lo mismo varias veces, o responde en el momento pero no recuerda la conversación minutos después. Desde fuera parece descuido o desinterés deliberado. Lo que ocurre es que la información no llega a consolidarse en la memoria operativa, por más esfuerzo que se haga. En el trabajo, esto genera errores en la ejecución de instrucciones. En las relaciones, genera distancia, el otro siente que no le importa lo que dice. ¿Qué puede hacer la persona con TDAH para reducir ese impacto? Repetir en voz alta lo que acaba de escuchar, tomar notas o notas de voz en el momento, y pedir explícitamente que las cosas importantes se confirmen por escrito. Cuando falla, y fallará, lo más útil es reconocerlo sin defensas y pedir que se repita, en lugar de aparentar que se ha recordado. La atención selectiva crea una paradoja bien conocida. La persona no puede concentrarse en los deberes o en el trabajo, pero sí durante horas en videojuegos o en algo de su interés. El entorno concluye, cuando quiere, puede. Lo que en realidad ocurre es que la atención no falta, sino que falla su regulación. Las actividades de alta estimulación activan el sistema dopaminérgico de una forma que las tareas rutinarias no pueden igualar. El resultado práctico es que el diagnóstico queda invalidado ante el propio entorno, generando culpa y confusión. En este caso, la estrategia más eficaz para la relación es la comunicación preventiva. Explicar al entorno que el hiperfoco no es capricho sino regulación. Acordar señales para interrumpirlo cuando sea necesario. Y usar temporizadores para acotar los bloques de alta estimulación. Voy a hacer esto durante 30 minutos, después estoy disponible, reduce la tensión más que cualquier explicación posterior. La gestión del tiempo es otra área crítica. La persona siempre llega tarde, deja todo para el último momento. Empieza proyectos con entusiasmo y no los termina. Para el entorno parece desidia o falta de respeto. En realidad existe una dificultad neurológica para percibir el paso del tiempo en tiempo real y para estimar cuánto tardará cada tarea. En el trabajo se traduce en plazos incumplidos y pérdida de credibilidad. En las relaciones, en resentimiento acumulado. Estrategias que ayudan: sobreestimar sistemáticamente el tiempo que llevará cada tarea, usar alarmas escalonadas en lugar de una sola, y avisar con más antelación de la habitual cuando hay compromisos. Aceptar que llegará tarde y comunicarlo con tiempo no elimina el problema, pero reduce considerablemente el daño relacional. La impulsividad lleva a interrumpir, a tomar decisiones sin reflexionar, a decir cosas que se lamentan después. El entorno lo interpreta como desconsideración intencional. El mecanismo es otro: el pensamiento y la respuesta se adelantan al control inhibitorio. En el trabajo esto genera conflictos con compañeros o superiores y decisiones precipitadas.
En las relaciones, heridas frecuentes y sensación de inseguridad en el otro. Herramientas que funcionan: practicar una pausa deliberada antes de responder en conversaciones cargadas, pedir al entorno que corrija en el momento cuando se interrumpe, y revisar los mensajes escritos antes de enviarlos. Para las decisiones importantes, establecer un criterio personal de espera: no decido nada en el momento. Lo confirmo mañana, reduce significativamente los errores impulsivos. La desregulación emocional se manifiesta como reacciones aparentemente desproporcionadas ante críticas o contratiempos menores, y cambios de humor rápidos e impredecibles. Para el entorno, la persona es imposible. Para la persona, las emociones se experimentan con mayor intensidad y el sistema de frenado emocional tarda más en activarse. Aunque la desregulación emocional no forma parte actualmente de los criterios diagnósticos formales del DSM-5, aparece en una proporción muy elevada de casos y existe evidencia creciente de que comparte bases neurobiológicas con los síntomas centrales. En las relaciones, el entorno aprende a andar de puntillas, generando agotamiento emocional crónico y distancia progresiva. Lo que puede hacer la persona con TDAH empieza por aprender a identificar las señales tempranas de escalada, tensión física, aceleración del pensamiento, y actuar antes de que la respuesta desborde. Pedir tiempo explícitamente: necesito 10 minutos antes de continuar esta conversación, es más eficaz que reaccionar y tener que reparar después. Una vez regulada, reconocer que la reacción fue desproporcionada, sin sobreexplicar ni justificar, es lo que cierra el ciclo y protege la relación a largo plazo. El entorno, por su parte, puede aprender que ese tiempo no es evasión sino gestión. En Internet circula el término RSD o disforia sensible al rechazo, presentado a veces como un constructo equivalente, pero su evidencia empírica es muy limitada y no tiene respaldo en la literatura científica de referencia. El impacto emocional real existe y es significativo, la etiqueta, sin embargo, no está validada. Como siempre, cualquier síntoma debe evaluarse en contexto clínico por un profesional. Por último, la organización. La persona pierde objetos continuamente, su espacio de trabajo está en desorden permanente, olvida citas y compromisos. No es dejadez, la memoria prospectiva, recordar hacer algo en el futuro, y la capacidad de crear y mantener sistemas de orden están directamente afectadas por el déficit ejecutivo. En las relaciones, el otro acaba asumiendo el rol de recordatorio permanente, generando carga y resentimiento mutuos. La alternativa a depender del entorno como recordatorio es construir sistemas externos simples y consistentes. Calendarios compartidos, listas visibles, un lugar fijo para los objetos que se pierden con frecuencia. Comunicar activamente qué sistema se está usando es clave, porque el entorno no debería asumir ese rol si hay un sistema en marcha. Cuando el sistema falla, porque fallará, la respuesta útil es reconocerlo y ajustarlo, no abandonarlo. El abordaje recomendado por la comunidad científica es multimodal. Combina varias líneas de intervención que se refuerzan mutuamente. La psicoeducación es el punto de partida. Que la persona con TDAH, y su entorno más cercano, comprenda la naturaleza del trastorno es fundamental para reducir la culpa, aumentar la autocompasión y desarrollar estrategias más ajustadas a la realidad. Saber por qué ocurre lo que ocurre cambia completamente la forma de afrontarlo. La medicación es la intervención con mayor respaldo empírico para reducir los síntomas centrales del TDAH. Existen dos grandes familias de fármacos, estimulantes y no estimulantes. Los estimulantes son la primera línea de tratamiento en la mayoría de los casos. Los no estimulantes son una alternativa cuando los primeros no son adecuados. No actúan igual en todas las personas, y encontrar el fármaco y la dosis correctos puede requerir ajustes progresivos. Bajo ninguna circunstancia debe tomarse medicación sin una evaluación psiquiátrica previa. La automedicación con este tipo de fármacos es peligrosa, y en muchos países constituye además un delito. La terapia cognitivo-conductual ayuda especialmente a adultos a desarrollar habilidades de organización, gestión del tiempo y regulación emocional, y a trabajar los patrones de pensamiento que el TDAH no tratado suele dejar como secuela. Baja autoestima, culpa cronificada, anticipación del fracaso. Las modificaciones del entorno, reducir distracciones, estructurar físicamente el espacio, usar sistemas externos de organización, y los hábitos de apoyo como el ejercicio físico regular y una buena higiene del sueño tienen evidencia moderada como complementos. Son medidas útiles, pero no sustituyen al tratamiento principal.
Terminaremos con uno de los aspectos más importantes y menos conocidos del TDAH, la comorbilidad. En psiquiatría, llamamos comorbilidad a la presencia simultánea de dos o más trastornos en la misma persona. En el TDAH, las comorbilidades no son la excepción, son la norma. Hasta el 80% de los adultos con TDAH presenta al menos un trastorno comórbido. Los trastornos de ansiedad son los más frecuentes. Alrededor del 47% de los adultos con TDAH los presenta, frente a tasas de entre el 7 y el 18% en la población general. Los trastornos del estado de ánimo, incluyendo la depresión, afectan a entre el 18 y el 53% de los adultos con TDAH, con prevalencia muy superior a la población general. El trastorno bipolar también coexiste con el TDAH con una frecuencia muy superior al azar, sin embargo, el solapamiento sintomático entre ambos hace que el diagnóstico diferencial sea especialmente complejo y requiera experiencia clínica. El trastorno por uso de sustancias es otro riesgo significativo, la impulsividad. La búsqueda de estimulación y la presencia de otras comorbilidades elevan el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias de forma considerable. Los trastornos de personalidad también aparecen con frecuencia elevada. Los estudios sitúan su presencia entre el 22 y el 65% de los adultos con TDAH, un rango muy amplio que refleja tanto la heterogeneidad del propio concepto como las diferencias entre metodologías. Los perfiles más frecuentes son los del clúster impulsivo dramático y el clúster ansioso temeroso. Es importante tener en cuenta que muchos rasgos que parecen de personalidad pueden ser, en realidad, consecuencias del TDAH no tratado durante años, lo que hace especialmente delicado el diagnóstico diferencial en esta área. Los trastornos del sueño merecen una mención especial. Alrededor del 80% de los adultos con TDAH reporta dificultades significativas de sueño. La relación es bidireccional y compleja, el sueño insuficiente empeora los síntomas del TDAH, y el TDAH dificulta la regulación del sueño. Probablemente compartan mecanismos neurobiológicos comunes, aunque la causalidad directa de sueño a TDAH no está establecida. Por último, los trastornos del espectro autista coexisten con el TDAH con una frecuencia muy superior a la del azar. Ambos trastornos comparten bases genéticas parciales, lo que explica esta asociación. La variabilidad entre estudios es alta, pero la coexistencia es suficientemente frecuente como para que cualquier evaluación de TDAH contemple activamente esta posibilidad. Entender las comorbilidades es esencial porque determinan el tratamiento. Un TDAH con ansiedad comórbida no se gestiona de la misma manera que un TDAH sin ella. De ahí que el diagnóstico diferencial exhaustivo sea fundamental, y que el trabajo en salud mental requiera siempre de profesionales cualificados.